La paz del Señor sea con todos los hermanos, todas las hermanas, que en el mundo donde hay iglesia, la luz del mundo, nos ven, nos escuchan, nos han hablado de Dubái, nos han hablado de África. Que Dios bendiga a todos, que haya mucha paz en los hogares de todos los hermanos de la iglesia, la luz del mundo. Y personas también hay en Guanajuato, hay personas que no son de la iglesia que también ven este programa. A todos, a todas, la paz del Señor con todos. Que Dios los bendiga. Y empezamos este jueves, es día 14, el programa Vivencias con tu hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Transmite HPTV Internacional, quien les da la más cordial bienvenida. También transmite Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV y también Washington Times. Todos ellos transmiten este programa, les dan la bienvenida. Se ve en YouTube, se ve en Facebook, para que también ahí se conecten, ahí lo miren en vivo. Ahorita estamos en vivo aquí desde la ciudad de Guadalajara, Colonia Hermosa, provincia, México. Es este programa en vivo. Bien, es medio septiembre, decíamos es día 14, es día de platicar la historia de la iglesia en todo el mundo. Ha habido un programa, yo creo muchos lo han visto en sus casas, en algunas iglesias han puesto alguna pantalla y han visto el programa también de hoy, día 14, que trata de la historia de la iglesia. La iglesia tiene ya casi 100 años en su restauración de 1926 a la fecha 2023. Bien, es, hermanos, temporada de lluvias aquí en la República Mexicana, lluvias muy fuertes. Parece que en otros países también ha habido lluvias muy fuertes, ciclones muy fuertes, y que mucha agua ha caído en muchas ciudades o países, hermanos, del mundo. En algunas ciudades hasta ha subido a metros el nivel del agua en algunas ciudades, causando pues muchas desgracias, pero todo lo que viene de arriba es bendición de Dios. Queremos dar un testimonio del apóstol Aarón Joaquín. Por estos meses, ya hermanos, hace muchos años, en los finales de los años 50, cuando todavía el varón de Dios vivía, él durmió en el 64, pero en los finales de los años eran 50, 58, 59, sucedió, hermanos, un testimonio que ha quedado en la memoria de la iglesia y de muchos hermanos, sobre todo de los hermanos antiguos que vivieron esos días, ese tiempo, ese milagro, ese suceso allá en Tampico, Tamaulipas. Decíamos que era en temporada de lluvia. El apóstol Aarón Joaquín estaba aquí, hermanos, en la ciudad de Guadalajara. Es más o menos últimos de agosto, el mes de septiembre, los años de lluvias aquí en Guadalajara, mucha lluvia. Él, después del 14, pues se quedaba aquí, hermanos, algún mes para ver, hermanos, que todas las iglesias que se fueron después de la Santa Cena, en aquel tiempo no muchas, 70, 100 iglesias con las obritas, pero que llegaran todos a sus lugares, hermanos, con bien. Había hermanos que venían del Salvador que duraban hasta 8 días, iban recorriendo algunas iglesias de la República Mexicana y duraban hasta 8 días para llegar a la República del Salvador o más adelante a Nicaragua y a Honduras. Bien,
se le avisa al apóstol Aarón Joaquín que había caído una gran tormenta, una grande lluvia, hermanos, mucha agua en el estado de Tamaulipas y principalmente en la ciudad de Tampico. Tampico es un puerto de aquí de la República Mexicana y es una ciudad, hermanos, muy grande. Si bien no es la capital del estado, la capital del estado es Ciudad Victoria, pero aquí en la República Mexicana es más grande que Ciudad Victoria y también más importante que la misma capital del estado de Tamaulipas. Se le avisa al varón de Dios que allá, hermanos, en Tampico se había inundado, hermanos, el puerto, se había inundado la ciudad, se habían inundado las colonias, las calles. Muchas personas habían fallecido en esa inundación y muchas personas también se habían, hermanos, podido salir, hermanos, de Tampico buscando lugares, hermanos, más altos, pero la mayoría de la población, la mayoría de la gente que vivía en Tampico, no pudo, hermanos, salirse del puerto, de la ciudad. Y la gran mayoría estaba, hermanos, en las azoteas de sus casas, en los techos, hermanos, de sus casas. Algunos recurrieron a irse a algunos edificios para subirse, hermanos, un piso, dos pisos, para que el agua, hermanos, no, pues no los dañara, para que el nivel de agua que había subido, hermanos, mucho, no les hiciera, hermanos, ningún mal, ningún daño, sobre todo aquellas familias que tenían niños, que tenían familia pequeña, todos buscaron, hermanos, un refugio en las partes altas de las casas, en las azoteas. Algunos vecinos, viendo que sus vecinos tenían un techito, hermanos, muy humilde de laminitas, les permitieron, hermanos, subirse a sus azoteas. Estaban muchas azoteas de toda esa ciudad llenas de personas, llenas de gente por el agua que había subido, hermanos, bastante. Bien, en Tampico había una iglesia ya para ese año, para esos años, desde que empezó el año 50, empezó la iglesia, hermanos, allá en Tampico, y había una iglesia no muy grande, que habría unos 60, 70 hermanos en aquel entonces. Ya después se multiplicó, hermanos, mucho esa iglesia. Ahora no solo hay una, hay varias iglesias ahí mismo en el mismo puerto y cerca, hermanos, de ahí en las ciudades, en las orillas, en las pequeñas aldeas que hay, hermanos, alrededor del puerto. Y hay muchísimas iglesias allá en el estado de Tamaulipas. Pero entonces empezaba la obra ahí en Tamaulipas y sobre todo, hermanos, ahí en Tampico había esa iglesita. Y los hermanos también sufrieron lo mismo que las personas, hermanos, que vivían ahí, hermanos, en ese puerto, en ese poblado de Tampico. También, hermanos, se inundó la calle donde estaba el templecito y pues la mayoría de los hermanos, los que no tenían, hermanos, alguna casa firme, alguna casa con un techo, hermanos, firme, acudieron, hermanos, ahí al templo, a la iglesia, para, junto con el ministro, junto con el hermano encargado y su familia, pues subirse a la parte, hermanos, de arriba. Y ahí, hermanos, estar hasta que bajara, hermanos, el nivel, hermanos, del agua, que subió más de 1 metro de altura. Ahí empezaron a llegar, hermanos, los hermanos con las familias, con los niños, y el ministro, pues como está al pendiente, hermanos,
de toda la iglesia, pues súbanse, acomódense, vámonos arriba. Y ya, hermanos, se subieron arriba al techito del templecito pequeño en aquel entonces, y hermanos que tenían sus casitas con un techo, hermanos, pues de bóveda, hermanos, o de cemento y varilla, aprovecharon, se subieron también allá arriba, hermanos, del techito de su casa, de sus cuartitos, para no estar, hermanos, abajo, porque había 1 metro o un poco más de agua, hermanos, del piso, hermanos, hacia arriba. Se le avisa al apóstol Aarón Joaquín de esa inundación, de que los hermanos estaban, hermanos, pues arriba, estaban cubriéndose de aquella tormenta, de aquella tempestad, de aquella subida, hermanos, de agua a alto nivel, y todo el poblado también, Tampico. Sí, de ciudades, hermanos, vecinas de la misma capital de Ciudad Victoria, el gobernador, los presidentes municipales, mandaron, hermanos, equipos de emergencia, mandaron algunos vehículos con soldados, que son los que en los desastres, pues son los que salen al frente. Eh, y, pero llegando, hermanos, ahí a la entrada del pueblo de Tampico, nada más hasta ahí pudieron llegar porque los vehículos no podían entrar, hermanos, hasta adentro. En aquellos años, pues habría muy pocos helicópteros en la República Mexicana. Estamos hablando de los años 50, no había ni muchos aviones, ni muchos medios para subir y auxiliar como ahora sucede. Ahora un suceso así y inmediatamente mandan los helicópteros y de ahí bajan, hermanos, pues agua, bajan medicinas, bajan comida de los helicópteros a los techos donde están los que están cubriéndose arriba para no estar abajo, hermanos, en el agua. Ahorita ya hay mucho adelanto en eso. Entonces, no, hermanos. Entonces no había nada de eso. Entonces, pues, los soldados llegaron en sus vehículos, pero no pudieron entrar adentro, hermanos, de la población por el nivel del agua. El apóstol Aarón Joaquín, en cuanto oyó, en cuanto se le avisó que estaban los hermanos allá, hermanos, padeciendo esa inundación, padeciendo esa inclemencia del tiempo, él agarra, hermanos, tenía una camionetita, pues de esas larguitas donde cabían, hermanos, pues 5 o 6 personas, y le dice al hermano Santiago, su hijo, que fuera con ellos para que manejara. Fueron otros 2 hermanos, 3 con él y una, pues la hermana Elisa y otra hermana ahí también en aquella camionetita. Iban, hermanos, hasta el puerto, ¿no?, de Tampico. No son muchas horas de aquí de Guadalajara, unas 15, 18 horas. Va uno por San Luis Potosí, hermanos, hasta llegar a Tampico, al puerto. Se fue el apóstol en su camionetita con su hijo, con algunos 2 hermanos, 3, igual algunas 2 hermanas, para ir a auxiliar allá a los hermanos de Tampico. Llevaba el apóstol del Señor algunos víveres, lo que se ocupa allá, hermanos, agua, suero, alimentos enlatados, pocos que había en aquel entonces, pero llevaba, hermanos, algo para auxiliar a los hermanos. Aparte, los que iban con él también, para entre todos ahí auxiliar a los hermanos. Llega el varón de Dios, hermanos, en su camionetita hasta las afueras de ahí, hermanos, del puerto de Tampico, donde estaban, hermanos, estacionadas las camionetitas, los carros de los soldados y de personas. Sin duda había muchas personas fuera de Tampico que tenían
ahí familiares, a lo mejor sus padres, sus hermanos, sus hijos, pero que vivían en otras ciudades un poco más altas. Siempre los puertos, Tampico, hermanos, están están a casi nivel del mar. Ya de ahí, hermanos, empieza uno a recorrer, a entrar a la República Mexicana y pues ya siguen las subidas, siguen los cerros. Hay países muy altos, digo, poblados muy altos, a 500 metros, a 1000, a 2000 sobre el nivel del mar, y que pues difícilmente se inundan en esa, hermanos, cantidad, hermanos, de agua que cayó bastante. Llega el apóstol hasta allá, después de ir de aquí de Guadalajara hasta allá. El apóstol manejaba, el hermano Santiago manejaba, había otros hermanos que también manejaban. Entonces, sin duda se fueron turnando para irse directos hasta el puerto de Tampico y llegar lo más pronto posible. Al llegar, miraron, hermanos, que había muchos carros, muchos automóviles, a lo mejor algunos más buenos, mejores, más nuevos que el que llevaba el apóstol Aarón Joaquín. Él pues casi siempre tenía carritos, hermanos, pues antiguos, nomás sí, muy macizos. Los carritos antiguos aquí en México, yo creo en todo el mundo, antes eran todos de lámina, no eran como ahora de fibra de vidrio muy desechables, ¿no? Antes eran sobre todo aquellas camionetitas Ford, Chevrolet que había, que tenían 3 asientitos, todos de la defensa de lámina, también la defensa trasera de lámina, el cofre, todo era de lámina, muy aguantadores. Llega y ve ahí muchos carros, como decía tu hermano, a lo mejor más modernos, más nuevos que el que él llevaba, y hermano se estaciona ahí viendo ya, hermano, la entrada al puerto, pero que había, hermanos, sobre todo la calle principal, por la entrada al puerto, no se veía la banqueta, no se veía, hermanos, el pavimento, no se veía, hermanos, pues una laguna, si bien ya no estaba el nivel tan alto, ya había bajado, hermanos, un poco, pero no se miraba, hermanos, el camino, no se sabía dónde habría alguna alcantarilla que se hubiera, hermanos, por la fuerza del agua, pues salido de su lugar y ahí un hueco. No se veían los baches tampoco, los hoyos, los agujeros, no se veían las banquetas tampoco, o si habría en alguna calle alguna glorietita, no se veía, hermanos, nada. Platicaba el apóstol, hermanos, Aarón Joaquín, ese testimonio, que lo que se veía, hermanos, en la calle principal y en las calles, hermanos, aledañas a la principal, en las colonias, lo que se veía era pura agua, agua. Duró, hermanos, unos, yo creo, 8 o 10 días para bajar el agua hasta nivel normal. ¿Qué hacía el apóstol del Señor? Los carros estaban ahí parados, no querían entrar, no podían entrar. Estaban también del ejército, hermanos, algunos carros, y que también estaban ahí parados, impotentes. Decía tu hermano, no había la facilidad de los helicópteros como la hay ahora. Y ahí estaban, hermanos, pues viendo, estacionados, a qué horas bajaba el nivel, hermanos, del agua para poder entrar, para poder ver el camino, para poder ver si había algún pozo, si había, pues alguna zanja, hermanos. No se veía absolutamente nada. Y ahí estaban esperando tanto los soldados como varios automóviles de gente que tenían sus parientes ahí, pero que desde ahí veían que en muchas casas, muchas azoteas, pues estaba ahí, hermanos, la gente resistiendo esa inundación, resistiendo, hermanos, ese percance que la naturaleza, hermanos, envió mucha, mucha, mucha agua. Veían, hermanos, desde ahí en muchas azoteas, mucha gente, hermanos,
Y sí, sin duda pensaban, y a lo mejor hasta hablaban a sus superiores que pues que mandaran más camionetas, más, pero con víveres, con alimentos, con agua, con sueros para aquellas personas que a lo mejor ya tenían 2 o 3 días sin probar absolutamente, hermanos, nada. Algunas, como sucede, subirían cuando vieron que el agua estaba subiendo, pues abre el refrigerador y tráete lo que hay, los botes que hay, la fruta que hay, tráetela y vámonos para arriba, lleva todo, todo arriba. Tendrían para medio comer, hermanos, un poco, unos 2, 3 días, pero se alargó, hermanos, esa inundación. Pues llega el apóstol Aarón Joaquín y ve la situación. Ve, hermanos, que nadie se animaba, hermanos, a entrar. Ve que nada más estaban ahí, pues, esperando a que bajara el nivel del agua. Y busca a un superior de los soldados, el ejército que estaba ahí esperando que bajara el nivel del agua para entrar y auxiliar a toda la población. Sin duda también llevarían algunos víveres, sobre todo enlatados, que duraran, hermanos, tiempo, agua, hermanos, llevarían para darle, hermanos, a aquellas personas que estaban, hermanos, en esa inundación. Y se dirige a alguno de los jefes, hermanos, de ahí. Él había sido soldado, se identifica el apóstol del Señor. Sin duda le han de haber preguntado en esa identificación que él, hermanos, hizo. Oye, y a las órdenes de qué general estuviste? Pues del general Marcelino García Garragán, conocido, ¿no? Pues aquí en todo México, y a las órdenes de este otro general, y estuve en tal cuartel, en tal, fui a tal misión. Cuando ya lo oyeron aquellos superiores, pues ya le dijeron que qué es lo que pretendía, que qué es lo que quería, que por qué los había buscado. Y ya les dijo el apóstol Aarón Joaquín, es que yo quiero entrar. Allá tengo un grupo de personas que están también en los techos, que están también damnificadas y que también a lo mejor ya no tienen ni agua siquiera para beber, para tomar, ni algún alimento que llevarse a sus labios. Y yo lo que quiero es que me den permiso. Yo quiero entrar para llevarle estos alimentos a los que están allá. Quiero ir con ellos. Ya vieron aquellos hermanos del ejército la decisión del apóstol. Vieron que él tenía fuerza de voluntad. Ya le dijeron algunos de los superiores, bueno, pues ahorita no dejamos entrar a nadie, ahí están todos los carros detenidos, porque si los dejamos entrar, es un riesgo para ellos. Ni nosotros nos animamos a entrar todavía por el que el nivel del agua está todavía alto. Es un riesgo, pero bajo tu propio riesgo, bajo tu responsabilidad. ¿Cuántas personas van contigo? Pues van estas personas y llevamos a estos líderes. ¿Qué carro traes? Esta camionetita. En aquellos años las camionetitas Ford, Chevrolet eran altitas, hermanos. Tu hermano tuvo alguna o dos de esas camionetitas cerradas, en los que tenían los dos asientos primero y dos asientos atrás. O sea, era para en tres partes. Cabían pues tres en el de amero atrás, otros tres en el otro y dos el chofer y quien iba ahí acompañando al chofer. O sea, cabrían 8 personas más o menos. Ya en la cajuelita, una cajuelita que tiene atrás o arriba, muchas camionetitas tenían su canastilla para poder ahí, hermanos, amarrar con alguna lona, pues algo que uno quisiera llevar. Así eran las camionetitas Ford Chevrolet antes. Tu hermano tuvo una de esas. Y ya, hermanos, vieron la decisión
la fuerza de voluntad del apóstol Aarón Joaquín, aquellos soldados ya le dijeron, bueno, entra bajo tu propio riesgo. Ya el apóstol, hermanos, entra a la camioneta y le dice al hermano Santiago Joaquín, su hijo, que era el que iba manejando, hijo, nos van a dejar entrar, nos van a permitir entrar. A todos los que están ahí no les permiten porque por el riesgo, pero yo me hice responsable. Bajo mi riesgo, vamos a entrar, manéjale, manéjale, Santiago. Y ahí va, hermanos, el hermano Santiago manejando en esa avenida entrada a Tampico que no se veía, hermanos, ni las banquetas se veían. Tendría todavía algunos 40, 50 o más centímetros de agua, a lo mejor casi el metro, cuando el apóstol se decide, se arriesga a entrar para ir a auxiliar a los hermanos, ir a auxiliar a su pueblo, ir a auxiliar a su iglesia, ir a auxiliar a sus hijos. Ya, dale, Santiago, maneja. Y el hermano Aarón a un lado de él, animándolo, dale, por aquí, y guiándolo, dirigiéndolo, hermanos, en aquella avenida que no se veía ni la banqueta, ni el camión de en medio, ni si había algún pozo, no se veía. Nosotros, por la fe que tenemos, sabemos que yendo el apóstol ahí, cualquier pozo que hubiera, el Señor, hermano, lo iba a tapar, lo iba a desaparecer para que su apóstol pasara a auxiliar a su pueblo, auxiliar a su iglesia. Pero eran 50, 60 hermanos, pues eran su pueblo, eran sus hijos, eran su iglesia. Esto eran. Y se arriesga el apóstol, hermano Aarón Joaquín, y le dice a Santiago, maneja, maneja. Cuando los soldados miraron que entró la camioneta y que iba avanzando la camioneta así a paso lento, ellos mismos empezaron, hermanos, a subirse a sus camionetas y a seguir atrás de la camioneta del apóstol Aarón Joaquín. Los mismos soldados, el mismo ejército. Es un testimonio verdadero. Lo oímos del apóstol Aarón Joaquín y de algunos hermanos de Tampico, hermanos, allá en el estado de Tamaulipas. El mismo ejército subieron a sus camionetas y empezaron a seguir. Ahí va el apóstol en su camionetita, con el hermano Santiago manejando, iba dirigiéndolo, iba diciendo por dónde, hermanos, le diera, hasta que llegaron a donde había, hermanos, que dar, hermanos, algún giro para llegar a la calle, para llegar a donde estaba el templecito y donde estaban los hermanos. Ya, hermanos, cuando el ejército vio que él ya dio vuelta, pues ya iban muy adentro en Tampico, ya las personas que estaban en los techos viendo que entró el ejército, empezaban a hablarles, empezaban, aquí queremos esto, aquí queremos, de los techos empezaron a hacerles señas, a gritarles para que los auxiliaran. A lo mejor algunas familias tenían alguno ya hasta desmayado, desnutrido, algo. Ahí pero ya estaba entrando el ejército. Entró detrás de la camionetita del hermano Aarón Joaquín. Y el hermano Aarón Joaquín da su giro, su vuelta para buscar el templecito, la iglesita donde estaban los hermanos y llega el apóstol Aarón Joaquín con los hermanos que llevaba manejando la camionetita, su hijo, el hermano Santiago Joaquín, llegan hasta donde estaba el templecito. Imagínate, hermanos, el gusto y la alegría que les dio a los hermanos que estaban en el techo, que estaban en una parte alta, viendo que venía, hermanos, una camionetita. Ahí viene una camionetita. Y ya, hermanos, es cierto, no sé hasta dónde le llegaría el agua a esa camionetita, hermano, sin duda taparía, hermano, todas sus llantas, pero ahí va esa camionetita hasta que llegó con los hermanos. Ahí viene una camionetita y más gozo. Si bien
Cualquier persona que esté en esa situación y ve que va alguna camioneta, sobre todo el ejército, inmediatamente recobre el ánimo. Ay, ya entró el ejército, ya nos van a auxiliar. Ellos traen médicos, ellos traen agua, ellos traen víveres. Ya las personas, hermanos, inmediatamente cambian, hermanos, se animan más cuando los hermanos ven que de la camioneta, de la parte delantera, baja el apóstol Aarón Joaquín. Ya había ido él algunas veces allá a Tampico para, hermanos, hacer sus presentaciones en aquella iglesita todavía pequeña. La mayoría lo conocía, el ministro, el encargado que estaba, lo conocía. Llega el apóstol Aarón Joaquín, se baja el apóstol. Qué gozo, qué alegría, cuántas lágrimas, cuánto regocijo, hermanos, hubo en esa ocasión con aquellos 50, 60 hermanos, sus familias, sus niños, sus niñas. Allí estaba el padre de un hermano muy conocido de la iglesia pues en todo el mundo. Estuvo en Colombia algunos años, del hermano Juan Mancilla. Su papá ahí estaba en el techo del templo, estaba su mamá, él estaba, hermanos, pequeño. Él nació, hermanos, más o menos en el 43, 44, ya tenía unos 12, 14 años en esa inundación. Tenía más hermanos todavía allá, hermanos, en Cucharas. Esa familia, hermanos, que vivía del hermano Juan Mancilla, sus hermanos también daban testimonio. También daban testimonio unos hermanos Blanco, así se apellidaban, hermanos de Otón Blanco, de Amado Blanco, daban también testimonio de que ahí estuvieron, hermanos, ahí resistiendo, hermanos, esas tormentas, esas aguas, pero no en el piso, no en un cuarto, no abajo en el piso del templo, no, en el techo, hasta que llegó el apóstol Aarón Joaquín a auxiliarlos. Mucho gusto, mucha alegría. Ya, hermanos, subió él sin duda por alguna escalera para ir allá con los hermanos, abrazarlos, animarlos, llevarles lo que llevaban, hermanos, de agua, de comida para la iglesia. Eran sus hijos. Gusto le dio a sus hijos y mucho gusto, mucha alegría, mucho gozo también a su padre que fue a auxiliarlos hasta aquel lugar de Tampico. Testimonio vivo, testimonio que sucedió en estos tiempos de muchas aguas y que ninguno de los hermanos se perdió, a ningún hermano se le perdió tampoco ningún niño, a todos los halló el apóstol sanos y salvos. Sí hubo muchas personas muertas en esa inundación, pero de la iglesia, nadie. Dios libró a toda la iglesia y su padre en la fe estuvo ahí con ellos. Ya estuvo ahí con ellos algunos días, ya bajó el nivel del agua, ya, hermanos, se empezó la vida ya normal, cotidiana. Llegaron después las autoridades a seguir auxiliando, hermanos, con agua, con alimentos, con sueros, con medicinas, pero el apóstol fue el primero que entró en esa inundación. Y detrás de él el ejército, y el apóstol llegó hasta la iglesia con sus hijos, con su iglesia, testimonio para la gloria del Señor. Parece que hay si hay algunos mensajes. Acá arriba dice Oldemar Álvarez, amén, dice. Dios bendiga al hermano. Yana SC, los saludos desde San Marcos de León, Veracruz. Dios bendiga también ese lugar de San Marcos de León. Amén. Hoy se puso la transmisión durante el servicio, dice, Dios la bendiga. Qué bueno. Ya oyó la transmisión y oyó este testimonio también de todos los jueves. Este es todos los jueves para que se conecten en el nombre del Señor. Alfredo Delgado, amén, Dios le bendiga. José Pérez, luz del mundo, la paz del Señor, salud desde Nicaragua. Dios le bendiga, hermano Cirilo, Dios bendiga Nicaragua, también un lugar bendecido por Dios. Judith Flores, Dios le bendiga, salud desde Guadalajara, Jalisco.
Rosy Álvarez, saludos desde Carolina del Norte, allá en Estados Unidos. Judith Flores, hermoso testimonio del hermano Aarón Joaquín González, bendito sea nuestro Dios. Odi Campos, Dios le pague, hermano Cirilo, por compartirnos hermoso testimonio del apóstol Aarón Joaquín. Odi Campos, saludo desde el estado de Puebla. Dios los bendiga a todos los que nos han mandado mensajes en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir, hermanos. Ahora, de los tiempos, hermanos, modernos. Vamos a dar ahora un testimonio reciente, también vivo, y que algunos hermanos, sobre todo aquí de México, lo escucharon. Muchos aquí en Guadalajara lo vivimos. Muchos en los puertos como Manzanillo, Colima, Guerrero, lo vivieron también ese testimonio que tu hermano va a dar. Testimonio vivo. No hace, hermano, más que unos 6, 7 años, más o menos, que aquí en la República Mexicana, volvemos a decir, septiembre, octubre, son los meses tanto de lluvias como de ciclones. Y hay mucho ciclón que viene por el océano Atlántico y que pega, hermanos, pues en Cuba, en Haití, República Dominicana, una gran mayoría también en las costas del oriente de los Estados Unidos, Miami, hasta Houston, por allá, todo eso han pegado muchos huracanes muy fuertes, han dejado muchas casas destruidas, también muchas personas, hermanos, sin vida que han perecido por la fuerza, hermanos, del volcán, por caída de árboles que hay, porque levanta, hermanos, techos y pues, los techos caen y a veces caen, hermanos, sobre personas o casas que caen sobre personas. Siempre que sucede, hermanos, que hay un ciclón en cualquier parte del mundo, por ahí, hermanos, también allá en el oriente, en aquellas islas también han pegado algunos ciclones muy fuertes, que han dejado, hermanos, pues ahorita hay uno por allá también, aquí en lugares de Asia, que hay miles ya, miles de personas, hermanos, por tanta cantidad de agua que ha caído, que parece que en Libia ahorita hay una emergencia y miles de personas muertas por tanta agua, hermanos, que cayó también de algún ciclón, de alguna tormenta. Ahí salen las noticias, ahí las hemos visto. Hay otros huracanes que pegan aquí en la República Mexicana por el otro lado, no por el lado de Veracruz, no por el lado de Tampico, no por el lado de Cancún, aunque ahí pegan muchos huracanes también en Cancún, es la península, la colita ahí de la República Mexicana, Chetumal, Cancún, Mérida. Bien, el otro lado es acá por el Pacífico. También de nuevo se vienen muchos huracanes y muchos también pegan en muchas partes, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, como de Norteamérica. Y aquí en la República Mexicana, mucho huracán del Pacífico, pues llega a Los Cabos, llega a La Paz, llega a esas Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, Guerrero, que colinda también, por allá también hasta Oaxaca, Chiapas, toda la costa del Pacífico, hermanos. Hay huracanes, hermanos, que llegan y dejan pues muchas desgracias, dejan muchas casas destruidas, dejan muchas siembras destruidas, pero lo que dejan también es mucha mortandad. Muchas personas, hermanos, que a veces
sube tanto el agua y queriendo cruzar hasta automóviles, que el agua se lo lleva, hermanos, con toda la gente, con todas las personas. Hay muchas noticias de personas que salvan a otra que ya se la llevaba la corriente. Los soldados que entran también ya en esas emergencias, que salvan a uno y que salvan a dos personas y que a toda una familia. Hay mucho heroísmo también cuando hay esa clase de percances, de ciclones aquí en la República Mexicana. Bien, andaba el apóstol Nazón Joaquín García. Es testimonio del apóstol Nazón Joaquín García. Andaba el apóstol allá, hermanos, en El Salvador. Estamos hablando de hace 6, 7 años, con los hermanos del Salvador. Él recorrió pues casi las 50 naciones que dejó su padre, el apóstol Samuel Joaquín, cuando durmió en el 2014. Recorrió, hermanos, todo América y allá, hermanos, fue a Australia, fue a Italia, recorrió muchas partes también de Europa y de Asia. Entonces, recorrió muchos países el apóstol Nazón Joaquín y andaba en estas fechas de recorrido en El Salvador, cuando se le avisa, hermanos, ahí al apóstol, por las noticias, hermanos, él también miró que venía le llamaron super huracán. No era un huracán normal, no era un huracán como otros de una categoría, hermanos, muy baja, de vientos de 100 o de 80 kilómetros por hora. No, era un super huracán, así le llamaron, que venía sobre el Colima, Manzanillo y todos esos lugares, hermanos, de ahí, donde pues en todos esos lugares hay iglesias del Señor, desde Vallarta, Pino Suárez, Iztapa, y luego en Manzanillo, 2, 3 iglesias, y luego Tecomán, todo Armería, llegando ya al estado de Oaxaca, todo eso hay, hermanos, iglesias de la luz del mundo, toda esa costa, pues qué diremos desde Tijuana, Ensenada, todo eso hay iglesias, hermanos, hasta Chiapas, toda la costa de México. Por el Pacífico hay iglesias desde Tijuana hasta Chiapas. Tuxtla Gutiérrez es de lo último, ya de ahí sigue Guatemala, pero hay iglesias muy seguiditas, y muchas, yo conocí muchas muy pegadas, como la de Manzanillo, está ahí pegada al mar. Nomás divide una calle, unos metros, y ahí está el mar. La de Tecomán está muy cerquita también del mar. La de Armería está muy cerquita también del mar, hermanos. Todo eso, Pino Suárez, ahí está pegadito también, hermanos, al mar. Acá Lázaro Cárdenas, igual. Y ya llegando a Oaxaca, hay muchas iglesias pegaditas, hermanos, al mar por el Océano Pacífico. Entonces, todas esas iglesias estaban en peligro de desaparecer, porque ese era un super huracán. Las autoridades decían que nunca había pegado aquí en México un huracán tan fuerte como venía ese huracán. Empezaron, hermanos, con el ejército, empezaron los presidentes municipales, las autoridades a, hermanos, instar a la gente, a urgir a la gente, a llevar la gente, hermanos, hacia adentro, para que no estuvieran, hermanos, en las costas. Se hicieron albergues en muchas ciudades, pero ya adentro, hermanos, de la República Mexicana, ya no pegada al mar. Se instó a la gente que la que se quedaba por su propio riesgo, que si algo le pasaba, no culpar a ninguna autoridad, porque las autoridades querían sacarlos a todos,
para llevarlos, hermanos, tierra adentro y que el huracán pues no les afectara en la forma tan grave, tan gravísima que iba a afectar, que iba a pegar. Unos vientos, hermanos, muy fuertísimos. Así decían las autoridades, sobre todo las que se dedican, hermanos, a conocer, hermanos, de los tiempos, de los ciclones. Y la gente, hermanos, se asustó. La gente, hermanos, sí creyó que venía y miraron cómo empezó, hermanos, el viento en toda esa parte del Pacífico. El varón de Dios, el apóstol Nazón Joaquín, se vino de El Salvador, de urgencia. Pues de El Salvador aquí a Guadalajara no son más que unas 3 horas, 2 horas en avión, en vuelo. Hasta Guadalajara se vino. Llegó, hermanos, aquí a Guadalajara, a su casa, el apóstol Nazón Joaquín, y pues siguió, hermanos, esas noticias de que ese ciclón se acercaba y se acercaba y que en tal día los meteorólogos le atinan muy seguido, casi siempre saben más o menos la hora que va a pegar, cuántos kilómetros trae, hermanos, el viento ese y qué fuerza trae. Se viene el apóstol del Salvador, de urgencia, llega a Guadalajara. Ya estando aquí en Guadalajara, hermanos, pues nosotros nos parábamos a la de 5 cuando él se levantaba. Ya empezó, hermanos, él a platicar, se había venido para estar al pendiente de aquí de la República Mexicana y de toda esa zona, hermanos, del Pacífico, sobre todo ahí Manzanillo, que era donde iba a pegar, pero fuertísimo, parte de Jalisco y también y parte de Oaxaca. Ese, hermano, super huracán vino para estar al pendiente, para ver que la iglesia, hermanos, pues no padeciera, hermanos, esas inclemencias tan graves del tiempo. Y, hermanos, me acuerdo que parece que fue a las 12, hermanos, del día, cuando pues lo vimos, hermanos, que se encaminó hacia el templo. Había muchos hermanos ahí rodeándolos, sobre todo había muchos ministros, la mayoría ministros de los de aquí de la periferia, que cuando sabían que él estaba aquí venían pues, para estar al pendiente de alguna indicación o oír algún testimonio de él, de donde había, hermanos, andado visitando los países, muchos países visitó. Y ahí estábamos varios hermanos con él, algunos lejecitos como tu hermano, otros ahí muy cerquita, hermanos, sobre todo los pastores estaban ahí cerquita. Y de pronto se encamina el varón de Dios al templo, al templo. Entró, hermanos, por una puerta lateral y a medio templo quiso entrar, hermanos, para el pasillo central. Y algunos hermanos que iban con él, sobre todo fuertes, empezaron a mover las bancas muy pesadinas para abrirle un pasillo más amplio y que llegara al pasillo, hermanos, principal. Cuando ya llegó al pasillo principal, se encamina, hermanos, al ministerio. Ya muchísimos hermanos que estábamos ahí o que estaban ahí en la explanada o que estaban ya en esa oracioncita, empezamos a entrar, a meternos al templo. Algunos en la glorieta que oyeron, hermanos, o vieron que él iba hacia el templo, hacia el lugar donde él se presenta, empezaron, hermanos, a entrar a la carrera, a entrar al templo. ¿Qué habría? ¿Para qué entraría el apóstol? ¿Qué iría a hacer? Ya, hermanos, no se llenó el templo, pero sí muchos hermanos. Yo pienso que unas 2/3 de hermanos tenía el templo, y él se para en el ministerio y él empieza a decir las palabras
que venía un huracán muy fuerte, que había hermanos en todo ese predio, en todos esos lugares donde iba a pegar muy fuerte el huracán, y que las autoridades decían que era un huracán súper fuerte, súper huracán, que nunca había habido un huracán tan fuerte como ese que venía, que iba a haber muchas desgracias, mucha devastación, iba a haber poblados desaparecidos, así decían las autoridades, hasta poblaciones iban a desaparecer por la fuerza tan grande, tan fuerte que traía ese huracán. Eso empezó a decirnos ahí el apóstol del Señor, y luego nos invita el apóstol del Señor. No estuvo ahí más que unos 10, 15 minutos, yo pienso, a lo mejor máximo 20 minutos estuvimos ahí con él. Ya el apóstol del Señor nos invita a hacer una oración, pues por los hermanos de aquellos lugares, que no les fuera a pasar nada, que el Señor los librara, que ningún hermano saliera, hermanos, afectado por ese huracán tan fuerte que venía, que a todos Dios los cuidaba. Había miles de hermanos en esa parte donde iba a pegar el huracán. Pues miles de casas, algunas 100 iglesias, a lo mejor más, hasta donde iba a llegar, hermanos, la fuerza de ese huracán. Ya nos invita, hermanos, a orar para que Dios, hermanos, que es poderoso y que hace todas las cosas. Él manda, hermanos, pero Él también gobierna sobre la naturaleza, sobre el mar, sobre el huracán. Ahí dice la palabra del Señor hablando de Cristo, que cuando estaba el mar, hermanos, embravecido, lo reprende y el mar, hermanos, se calmó, hubo una quietud, hermanos. Ahí está en la escritura, hasta hay un himno que se compuso por ese texto que dice: maestros, se encrespan las aguas, pero el Señor dice: sea la paz, y fue la paz. Y el apóstol también nos invita a orar para que Dios se manifestara, que Dios obrara, que Dios calmara esa tempestad tan fuerte, hermanos, que venía a la República Mexicana en su parte central. Ya él en su ministerio, hermanos, se pone a orar. Oíamos su oración, ora muy fuerte el apóstol del Señor. Ya ves, como el micrófono lo dejan prendido, oíamos que oraba y todos los estábamos ahí, pues acompañarlo en esa oración, la iglesia que estaba ahí presente, y que oímos cuál era la necesidad, cuál era la petición. Empezamos todos a orar, hermanos, juntamente con él, a orar y a orar y a orar. No recuerdo yo cuántos minutos se nos duró esa oración, pero no fue una oración normal de 2 minutos, de 3 minutos. Yo pienso que mínimo oramos 7, 8, a lo mejor hasta 10 minutos oramos. Algunos pidiendo, hermanos, pidiéndole a Dios, pues que oyera la oración del apóstol, que oyera la oración de la iglesia, nos había invitado a orar y que calmara, hermanos, esa tempestad, ese huracán tan fuertísimo, ese súper huracán. Termina de orar el varón de Dios, el hermano Nazón Joaquín, se baja, hermanos, de su ministerio, y pues la mayoría, hermanos, de los ministros también lo seguimos, hermanos. Ya él venía rumbo a su casa, entró a su casa, se despide, hermanos, de los ministros, sobre todo los pastores, y por los demás hermanos, nos fuimos ya a nuestros hogares, a nuestras casas, para que él, hermanos, descansara. Al día siguiente, en los noticieros, sale, hermanos, una igual super noticia. El super huracán que venía, que era 100% seguro que pegara en la parte central de la República Mexicana, en el Océano Pacífico, se había desbaratado. Había perdido tanta fuerza que ya no se le llamó huracán, se le llamó una tormenta nada más.
perdió la fuerza de huracán y las autoridades no se explicaban qué era lo que había pasado, cómo que se desbarató. Los noticieros no se explicaban qué había pasado. El gobernador de Jalisco dio testimonio. Estaba entonces Aristóteles Sandoval de gobernador aquí en el estado de Jalisco, y él en alguna ocasión que algunos periodistas, que alguien le preguntó ahí por qué ese huracán tan fuertísimo que venía se había desvanecido, y le preguntan que qué sabía él, que por qué se había desvanecido, y él les contestaba: yo sé por qué se desvaneció, yo sé por qué ese huracán ya no pegó en México. Él sabía que el apóstol Nazón había hecho una oración y que por esa oración ese huracán se había desvanecido. A los 2, 3 días, igual el apóstol Nazón se para, hermanos, o más bien sale en una de 5 a hacer su oración, y después de la oración, pues empieza ahí a platicar con algunos de los que estábamos ahí presentes. Tu hermano estaba ahí, algunos pastores también estaban ahí, se levantaban temprano, llegaban a las 4 de la mañana. Él más o menos a esa hora se levantaba, hacía su oración, ya estaba ahí platicando hasta a veces a las 5, decía ya, dice, métanse a la oración, yo me voy a descansar. Y ya, hermanos, él se metía y la mayoría pues a la oración. Y en ese tercer, cuarto día que él se paró, él empezó a platicar. Dice, las personas, los medios de comunicación, los meteorólogos se preguntan, no saben por qué ese super huracán se desvaneció, no hayan por qué, alguna explicación, no la hayan, no la tienen, no la saben, no la entienden, están desconcertados, decía el apóstol. Ellos están desconcertados, no entienden por qué se desbarató. Y nos dijo a los que estábamos ahí, nosotros, dice, sí lo entendemos. Nosotros sí sabemos por qué se desbarató. Ese huracán que iba a causar tantos daños, sabemos por qué se desvaneció. Porque hay un Dios poderoso que dijo, sea la paz, sea la paz, sea la paz. Testimonio vivo de no hace mucho tiempo, testimonio para la honra y la gloria del Señor. Tenemos algunos otros mensajes. Hay otros mensajitos aquí. Rosy Álvarez, saludos desde Carolina del Norte. Judith Flores, Odi Campos, saludos del estado de Puebla. Iván Villegas, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Dios lo bendiga. Mari Reyes, por compartir hermoso testimonio. Estoy en Puebla, dice Luz María Jerónimo. Campeche, vemos los testimonios tan hermosos. María Francisco, saludos desde Dallas, Texas. Hermoso testimonio. Chuli López, saludos desde Richmond, Virginia. Blanca Herrera, los hermosos testimonios son para la gloria de Dios. Hermoso amor y cuidado de los apóstoles. Saludos desde Houston. Siguen llegando. Judith Flores, Dios lo bendiga, mi hermano, Dios lo bendiga. Dios les pague a todos los hermanos, hermanas que mandaron sus mensajes, y se llegó, hermano, la hora pues de despedirnos. Los esperamos, primero Dios, el próximo jueves, igual a las 9 de la noche. Allá nos apoya el hermano Abisaí, que Dios le pague. Aquí nos apoya mi nieta Itzai, que Dios le pague. Los hermanos Larios también por ahí andan trabajando también para HP Internacional. Que Dios les pague y que Dios los bendiga. Y a todo el público en general, hermanos, hermanas, personas, hermanos que nos oyeron
a todos, a todas. Deseamos que la paz de Dios, la gracia de Cristo Jesús sea con todos. Dios me los guarde y Dios me los bendiga en su santo y en su bendito amor. Y aquí esperamos el próximo jueves con más testimonios hermosos, bonitos, verdaderos, en el nombre del Señor. Dios los bendiga.